Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy vamos a seguir analizando las críticas en contra del ministerio del profeta William Branham. Vamos a tomar hoy una pregunta que se hacen los críticos y que la lanzan para aquellos que creen este mensaje. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué un profeta como William Marion Branham no supo acerca de su muerte siendo un profeta? Hoy entramos en una de las preguntas sensibles y emocionales dentro del debate acerca del profeta William Branham. Dicen los críticos, si Dios, que mostró tantas visiones, que discernía corazones, revelaba eventos y hacía sanidades maravillosas sobrenaturalmente en el ministerio de William Branham, ¿por qué no le permitió saber acerca de su muerte? Esta pregunta ha sido usada durante muchos años por críticos del mensaje. Pero también es una pregunta que muchos creyentes sinceros se han hecho en silencio. Aquí debemos tener mucho cuidado porque estamos hablando de la muerte de una persona, de un profeta, un tema profundamente humano, un asunto que toca emociones fuertes dentro del mensaje. Por esto el análisis debe de hacerse con respeto, madurez y sin sensacionalismo. La pregunta nace de algo sencillo. Muchos seguidores del mensaje creen que William Branham, el profeta, había tenido en su ministerio cosas que eran especiales, como dones sobrenaturales, discernimiento, visiones, revelaciones especiales, sanidades. Entonces, los críticos aparecen en la escena y preguntan, miren, y si podía discernir tantas cosas sobre otros, ¿por qué no vio él claramente su propio accidente fatal aquel 24 de diciembre de 1965? Por lo que aquí nosotros venimos a tocar este tema, un tema que es la crítica. ¿Por qué el profeta no supo acerca de su muerte el 24 de diciembre de 1965 en aquel fatal accidente en la carretera? Esta es una de las objeciones más comunes en contra del profeta William Marion Branham. Los críticos argumentan, oigan, y si él era realmente un profeta, debía haber conocido con exactitud cuándo y cómo iba a morir. Desde la posición que nosotros tenemos como creyentes de este mensaje, vamos desde nuestra posición a buscar respuesta a esta pregunta. La idea de que un profeta debe de saber absolutamente todo, partimos que eso no es bíblico. Esta es nuestra respuesta a los críticos. Muchos profetas tuvieron revelaciones específicas, pero no tenían omnisciencia. Por ejemplo, Elías el profeta
no supo inmediatamente lo que hizo Jesse. Segunda de Reyes 5, versículos 20 y 27. Natán inicialmente le dijo a David que construyera el templo, y luego Dios lo corrigió esa misma noche, segunda de Samuel 7. Daniel recibió visiones que él mismo no entendía completamente. Daniel 12, versículos 8, versículo 9. El apóstol Pablo dijo, conocemos en parte. 1 Corintios 13, versículo 9. Entonces, la respuesta a los críticos a William Branham: un profeta bíblico recibe lo que Dios decide revelar. No es un conocimiento ilimitado. Incluso nuestro Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, dijo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Marcos 13, versículos 32. Entonces, la comunidad del mensaje de la hora, sabemos esto que acabo de decir, para mostrar que la unción profética no significa omnisciencia permanente. Según esta posición, que es la que bíblicamente tenemos nosotros, Dios revela ciertas cosas en ciertos momentos a los profetas. Nosotros, la comunidad del mensaje de la hora, señalamos que el ministro William Marion Branham sí hizo comentarios sobre el peligro, accidentes y una muerte inesperada, porque lo hemos leído y lo hemos escuchado en sus sermones. Sabemos que el hermano Branham no esperaba llegar a anciano. Sentía que el tiempo era corto y lo decía en sus sermones. Y además que moriría repentinamente. Aunque no dio una fecha exacta ni describió detalladamente un accidente, aunque no dio fecha exacta ni describió detalladamente el accidente automovilístico que terminó con su vida en 1965, la comunidad del mensaje de la hora sabemos que tampoco era necesario para validar su ministerio eso. Eso no era necesario para validar su ministerio como profeta. Entonces, aparecen estos críticos que quieren imponer su estándar que la Escritura no establece. Fíjense, por ejemplo, Juan el Bautista no anunció detalladamente su ejecución. Moisés no dirigió cada aspecto final de su muerte públicamente. Muchos profetas murieron inesperadamente, perseguidos o violentamente. Entonces, la prueba bíblica de un profeta no es que él supo su muerte, supo cuándo iba a morir, por eso es profeta. No, sino más bien cuando aparecía el profeta y llamaba a la gente al arrepentimiento, cuando exaltaba a la palabra de Dios, cuando su ministerio produjo el fruto espiritual de identificación y cuando se cumplieron las cosas que Dios mostró. Entonces, dentro de la comunidad nuestra comunidad, donde vivimos nosotros, la comunidad del mensaje de la hora traído por William Branham, sabemos que el profeta nunca se presentó más
de lo que realmente él era. Nunca afirmó ser Jesucristo y ser omnisciente. Hermano Branham repetidas veces dijo: cometo errores como todos los humanos, tengo debilidades. Habló con el así dice el Señor cuando Dios le mostraba algo, por lo que el hermano Branham, el hombre, y la unción profética operaba en ciertos momentos. Entonces, el hermano Branham enfatizaba normalmente, hacía él campañas de sanidad y mostraba experiencias, discernimiento, sanidades a enfermedades, habían conversiones en su ministerio. El ministerio tuvo un impacto a nivel mundial y hubo mucha influencia sobre movimientos carismáticos posteriores. Entonces todo esto, desde la perspectiva de la pregunta que se nos hace de los críticos en cuanto a la muerte del profeta, el que el profeta no haya sabido su día cuando iba a morir, no destruye y no elimina su ministerio. La Biblia nunca enseña que un profeta verdadero debe conocer todos los detalles de su muerte. Un profeta recibe revelación parcial, específica, según la voluntad de Dios. Por lo tanto, el hecho de que William Branham no anunciara exactamente cómo y cuándo iba a morir no invalida su ministerio profético. El enfoque, creo yo, debería ser más en el mensaje. Debería ver si este mensaje llevó a la gente hacia Cristo y hacia la Escritura, y no estar exigiendo pruebas de omnisciencia absoluta en un hombre. Creo yo, ¿verdad? Pero esto soy yo. Bueno, mire, mucha gente tiene una idea equivocada sobre profetas bíblicos. Piensan que un profeta bíblico sabe absolutamente todo. Entonces, la Biblia no enseña eso. Los profetas no eran omniscientes, no controlaban el futuro y no recibían revelaciones continuas sobre cada detalle de sus vidas. La revelación dependía de lo que Dios decidía mostrar a aquel profeta. Aquí podemos tener un análisis bíblico y ver a Eliseo en 2 de Reyes 4. Eliseo dijo: Jehová me lo encubrió. Eso muestra que incluso un profeta podía ignorar ciertas situaciones. Juan el Bautista, el gran profeta de Dios, terminó ejecutado en prisión. Entonces no vemos que esto evitara el hecho de que fuera profeta su muerte. Pablo, el apóstol, recibió visiones extraordinarias, sin embargo sufrió, fue encarcelado, fue golpeado, finalmente murió martirizado. Los dones espirituales no significan inmunidad humana. Aquí vemos que algo importante, algunas personas desarrollan una imagen casi sobrenatural del profeta, y así encontramos en la comunidad quienes ven en William Branham algo sobrenatural y lo hacen divinidad. Eso siempre ha estado, y cuando descubren límites humanos, allí entran en crisis. ¿Cómo? ¿Que se equivocaba? Cuestiones como esas. Entonces, la Biblia nunca presentó a los profetas como seres infalibles o invencibles. La Biblia habla de profetas, hombres normales, como usted, como yo, usados por Dios
pero seguían siendo humanos. Ahora bien, los críticos también presentan sus argumentos. Ellos dicen, óiganme, aprovechan para meter su cosita ahí ellos, ¿verdad? Dicen, si un ministerio afirma tener revelación tan extraordinaria sobre eventos mundiales y espirituales, ¿cómo explicar que no hubiera claridad sobre algo tan cercano como su propia muerte? Esa es una pregunta válida dentro de un análisis crítico, pero no dentro de un análisis bíblico. Aquí nosotros venimos a equilibrarnos. Aquí no nos vamos a meter al punto crítico, sino al punto bíblico. ¿Por qué? Sabemos que existen extremos peligrosos. Un extremo es convertir al profeta en prácticamente omnisciente. Extremo 2, usar su muerte para ridiculizar completamente todo su ministerio. Ambos extremos son incorrectos, por lo que al buscar la profundidad, al buscar respuestas a las preguntas, podremos llegar a encontrar el verdadero programa de Dios y ver este punto de la muerte del profeta William Marion Branham no como algo que puede destruir o invalidar un ministerio. El problema es como algunos movimientos construyen imágenes demasiado elevadas. El problema es cómo algunos movimientos construyen. El problema es cómo algunos movimientos construyen imágenes demasiado elevadas de sus propios líderes espirituales. Y cuando esas expectativas chocan con la realidad humana, muchos creyentes caen en confusión, decepción, entran en crisis espiritual. Y eso es lo que pasa hoy. ¿Me entiende? Por eso la iglesia debe mantenerse siempre en equilibrio bíblico. El llamado para nosotros fue: regresen a las escrituras, regresen a la Biblia. Ahora la pregunta, ¿era William Marion Branham omnisciente? No, porque la Biblia muestra que ningún profeta lo era. Entonces, ¿cómo puedes ver esto? La Biblia nunca nos llamó a poner nuestra fe absoluta en hombres. Los hombres pueden ser usados por Dios, pero siguen siendo humanos. Por eso el centro de la fe cristiana nunca debe de ser la perfección de un ministerio humano. El centro siempre debe de ser Jesucristo, su palabra. Amigos, esto fue Hablemos Claro. Esperamos haber dado respuesta a esta pregunta de los críticos y ayudar a la comunidad del mensaje de la hora. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.